Y ahora comienza Tomando el Pulso. El doctor Domingo Jiménez, junto a la periodista Adelaida Martínez y el comunicador Michael Cleto, tomarán el pulso al acontecer político, económico y social, nacional e internacional. En el aire, Tomando el Pulso. Esclavo por una parte, servil criado por la otra. Es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos nos montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Buenas tardes, tomando el pulso por Rumba 98.5 FM para toda la zona metropolitana que nos escuchan por los 98.5 FM, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Estamos por La Arena 92.5 FM allá en la Nofia del Atlántico en Puerto Plata, donde lidera la fuerza del pueblo, nada más y nada menos que el doctor Francis Vargas. A las 7 de la noche, una transmisión diferida por La Arena, por Radio Real 1310 AM en La Vega, para esa parte del Cibao. Y estamos en la web por rumba985fm.com, Radio Real 1310am.net. Y ya ustedes saben que hoy, 15 de julio del 2021, saludamos a todas esas damas, las de aquí y las de allá, que están ahí siempre fieles con este programa, y a los caballeros que nos esperan para tomar el pulso juntos con nosotros. Buenas tardes para la fuerza de la juventud, nuestro técnico Gabriel Dávila, y buenas tardes a mis compañeros en la conducción del programa, la periodista Adelaida Martínez. Buenas tardes, profesor Michael, Gabriel. Saludamos como siempre a nuestros oyentes de La Vega que nos escuchan en diferido a las 7 de la noche. Saludamos también a nuestros oyentes de mi tierra natal, Puerto Plata, y zonas cercanas. Y, como siempre, un saludo con muchos afectos para esa valiosísima diáspora dominicana. Buenas tardes, Michael Cleto. Buenas tardes, profesor Domingo Jiménez. Saludo para la periodista Adelaida Martínez. ¡Cuánta energía, Martínez! Y cómo no. Yo no me di cuenta, pero está bien. Él vive pendiente para dar sus fuetazos. Okay. Saludo para Gabriel. Gabriel, ¿cómo te va? Bien. Y cómo no, a los oyentes de Tomando el Pulso. Bueno, esto de entrada, porque hay muchas expectativas y se generó pues toda una especie de interés colectivo de nuestros oyentes
y de los pueblistas a nivel nacional, a nivel de las excepcionales del exterior, pues de antemano, compañeros de esos que están siempre pendientes de este programa, manifestando su interés por la entrevista de hoy, en las redes también, señalándonos, vamos a estar atentos, queremos saber, conocer sobre los temas que en este momento están convulsionando sin dudas a la región, y pero muchas expectativas con el anuncio que hicimos desde ayer en nuestro comentario y luego en las redes, pues de la presencia del licenciado Manolo Pichardo, que está con nosotros hoy acá. Manolo Pichardo, miembro de la dirección política y de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, el partido que lidera el presidente Leonel Fernández, el mayor activo político con que cuenta la República Dominicana, libra por libra. Leonel Antonio Fernández Reina, esto no lo decimos porque suscribimos su liderazgo, esto lo admiten hasta los más enconados adversarios del presidente Leonel Fernández, sin dudas. Y el licenciado Manolo Pichardo, pues es el secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, y en Manolo, oigan todo lo que confluyen y por qué ha generado tantas expectativas ante la situación que tenemos en la región y de la cual Manolo Pichardo va a abordarnos. Oigan por qué. Manolo Pichardo fue el primer presidente de nacionalidad dominicana en el Parlacén, el Parlamento Centroamericano. Fue Manolo Pichardo, dominicano surgido de un hogar humilde, de este país, que nos enorgullece en ese sentido. Y además, Manolo es el único dominicano que ha presidido la Confederación de Permanentes de Partidos Políticos de América Latina, la COPAL, con este pedigrí, autor además de varios libros, y un hombre que sin dudas está al tanto de la problemática internacional. Así es que bienvenido a este programa, que es su programa, Tomando el Pulso. Buenas tardes, Manolo Pichardo. Buenas tardes, Domingo. Adelaida, Michael, al amigo Dávila. Yo voy a tener que venir con más frecuencia a este programa. Claro. Sí, voy a tener que venir con más frecuencia porque se han dicho cosas, ¿verdad?, que solo la dicen los amigos. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias. Saludo a los amigos que están en sintonía con este programa, que es el programa oficial, La Voz de los Pueblistas. Yo no me lo pierdo. Ay, mi madre, Sí. sin duda, eso es así. Bueno, Manolo, de verdad que preocupado con ver cómo de repente el escenario de nuestra región, varios países estremecidos por situaciones de crisis. Algunos dejan de lado, pues, a Colombia, y otros se atreven hasta querer ocultar lo que está aconteciendo en Brasil, pero ahí tenemos la situación colombiana, Brasil, Nicaragua, Guatemala, y obviamente los últimos dos acontecimientos que se han puesto a nivel de palestra pública internacional con dos países de la región. Caso haitiano y el magnicidio de Jovenel Moïse, y la situación de estallidos de protesta en La Habana, Cuba, y en varios puntos del país, de la hermana República de Cuba. Manolo, ¿a qué se debe esta situación que ya no se está hablando de crisis en un país, sino de crisis en la región? Sí, mira, a mí me llama poderosamente la atención de que los medios tradicionales, sobre todo las agencias de prensa y esos grandes medios de comunicación internacionales, que mencionan como un hecho, diríamos, que se sobrepasa a los demás que están ocurriendo en la región, a lo que ha ocurrido en Cuba. Solamente lo iguala el de Haití porque se trató
del asesinato de un presidente. Pero los medios de comunicación se han concentrado en Cuba. Y se han concentrado en Cuba incluso manipulando lo que ocurrió en Cuba. Por ejemplo, muchas agencias de prensa internacionales y canales de televisión han puesto imágenes que no se corresponden a lo que ocurrió en Cuba. Yo vi, por ejemplo, una fotografía que corresponde a Egipto, en el malecón de Egipto, en Alejandría, llena de personas, y decían que era la manifestación en Cuba. Pude ver también imágenes, videos, mostrando una supuesta manifestación en Cuba y correspondía a un video en que la población argentina se manifestaba contra las políticas neoliberales de Macri. Pero también hay otras imágenes con cubanos levantando banderas y algunas emisoras de Miami y incluso de otros territorios de otros estados, en los Estados Unidos, con personas levantando banderas cubanas, y correspondían esas imágenes, según otros medios de comunicación, a cubanos en el exterior pidiendo el desbloqueo de Cuba. Entonces hay una concentración muy grande en el tema cubano por un interés geopolítico. Ahora bien, nadie habla de que, y debo decir, perdón, que vi las imágenes de lo que ocurrió en Cuba. Y lo cierto es que las imágenes reales de lo que ocurrió en Cuba, en varios eventos, ninguno pasó de 400 personas. Ahora bien, vamos a Brasil. En Brasil... Pero antes de, Manolo, disculpa. Sí. ¿Quiénes o quién pudiera estar detrás de todo esto? Porque estamos hablando de medios de comunicación poderosísimos. Es decir, tiene que haber un autor detrás de todo, de todas estas imágenes. El trasfondo de esa manipulación mediática. Sí, bueno, todo el mundo sabe que los medios corporativos están en manos de prácticamente la oligarquía financiera estadounidense. Y eso responde a una estrategia geopolítica. Todo lo que se dice por esos medios, nada es casual, nada de lo que se publica es casual, todo está programado, todo está diseñado, ¿verdad?, para responder a un interés. Por esa razón, decía, en Brasil ha habido protestas donde sí, ciertamente, ha habido cientos de miles de personas de manera simultánea en varios estados brasileños. Pero la gente no conoce de esas manifestaciones, nadie las ve, no salen en los periódicos, no salen en las grandes cadenas de televisión, las agencias internacionales de prensa no se hacen eco de esto que ocurre en Brasil, en donde la población incluso ha estado pidiendo la renuncia del presidente Bolsonaro, no solamente por el mal manejo de la crisis sanitaria, sino incluso por el mal manejo de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, y que incluso la crisis económica ya venía de antes de la pandemia. Correcto. En el que, para decirlo, graficarlo, decirlo para que la gente lo entienda, se han perdido más de 20 millones de empleos. Recuerden ustedes que durante los gobiernos del presidente Lula y de Dilma se crearon más de 40 millones de empleos en 3 periodos de gobierno. Entonces ahora, en menos de un periodo de gobierno ya se han perdido más de 20 millones de empleos. O sea, personas que pasaron a ser clase media se han convertido en pobres. Y entonces hay pobres y pobres extremos ahora en Brasil como no había antes. Pero eso es dramático. Claro. Entonces, a eso se deben las grandes movilizaciones, por supuesto que independientemente de que los medios corporativos internacionales no lo mencionan. No lo den a conocer. Pero miren, cerca de Brasil, al lado, en la frontera, Paraguay, nadie sabe que en Paraguay hay protestas. Tú le preguntas a la gente y nadie sabe, ni los comunicadores ni nadie sabe. No lo sabe. en Paraguay hay no protestas. Sabía que en Paraguay por eso no se lo mencioné, porque pero no lo sabía. Hace meses, por el mal manejo de la pandemia, porque en principio se hablaba del modelo de gestión de la crisis sanitaria de Paraguay, porque habían pocos muertos y todo. Bueno, eso estalló, ¿verdad? Y empezó a haber contagiados, muertos, y bueno, y la crisis económica, y ahí hay protestas a diario, tomándose las calles, y hay violencia en las calles de Paraguay. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en Argentina ocurrieron muchísimas manifestaciones antes de que estallara la pandemia por la situación de crisis que había económica en ese país. ¿Al presidente Alberto Fernández? No, al presidente Macri. Al presidente estamos Mauricio hablando Macri. antes de entrar todas las movilizaciones Correcto. que había por la situación de descalabro de la economía en la Argentina. Pero la gente no se enteraba. Más cerca de nosotros, en nuestra región, Honduras. Honduras hay un corredor migratorio
como nunca antes se había visto, un corredor migratorio. Salen de Honduras Sí. miles de personas Sí. y luego se les unen a esa cantidad de personas, gente en El Salvador, y luego del Salvador se les unen en Guatemala, camino a México para terminar En los Estados Estados Unidos. Unidos. Pero ¿por qué se van de Honduras? Se van de Honduras porque hay una crisis terrible, pero no solo una crisis. En Honduras los líderes sociales son asesinados Sí. y nadie dice nada. Yo no he visto un medio de estos corporativos y una de esas agencias señalar los muertos que son activistas sociales. Entonces allí hay un estado, una situación bastante grave donde ha habido incluso 2 procesos electorales cuestionados. Sin embargo, Manolo Pichardo, señor, estamos hablando con Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo y miembro de su dirección política y de su dirección central. Sin embargo, Manolo, sí hay pero muchas noticias de que en Nicaragua el gobierno del presidente Daniel Ortega está apresando opositores, incluyendo candidatos que, según dicen los medios internacionales, amenazan en las encuestas con derrotarle en las próximas elecciones, y que el régimen está respondiendo con prisión a los adversarios políticos. Sí, he visto esas informaciones. Antes de que Manolo entre ahí, profesor, si quiero, Sí. iba a hacer esa pregunta porque muchos oyentes incluso se han resistido a aceptar lo que está pasando en Nicaragua. Yo lo he criticado. Digo, critico lo que tengo que criticar según lo que me muestren. Sí. Ahora, ¿cuál es desde tu punto de vista, sumándome a la pregunta del profesor en el mismo contexto, sobre lo que está pasando en Nicaragua? Mira, ¿es correcta la actitud del presidente actual? Sí, voy a ser sincero con lo que yo pienso que está ocurriendo en Nicaragua. Hay 2 versiones, está la versión del gobierno, está la versión de la oposición. El gobierno alega que ellos están siendo perseguidos judicialmente porque han violado la Constitución de la República, en la que se condena, o las leyes de ese país, sí, se condena a las personas o a los nicaragüenses que promuevan fuera del país agresiones de extranjeras. Y ellos dicen, por ejemplo, que la Chamorro, que es hija de la que fue presidenta, que la que derrotó a Daniel Ortega, sí, la hija del periodista Joaquín Chamorro, claro, que tuvo que salir del país. Alegan que ella tenía una fundación y era financiada por la USAID y tenía fondos para los Estados Unidos. Dicen que otros candidatos, ciertamente yo lo he leído, que lo han pedido, no candidatos, sino líderes políticos, han pedido a los Estados Unidos imponer sanciones a Nicaragua. Entonces ellos alegan que hay una ley que condena a los ciudadanos nicaragüenses que promuevan ese tipo de acciones contra su país porque lo consideran traición a la patria. Bien, hasta ahí, diríamos, pudiera estar bien. El tema es el siguiente: estamos a meses de un proceso electoral. Entonces genera suspicacia que a meses de un proceso electoral empiece esta persecución judicial contra estos ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿O por qué no esperar que pasara el proceso electoral? Eso es una cuestión ahí que yo en lo personal no logro explicar. ¿Estaría Daniel Ortega tratando de encabezar una dictadura en Nicaragua? No, eso no lo puedo decir, porque fíjate, yo he participado... Porque se habla inclusive de represión, de utilizar los medios de la policía para ir contra el mismo pueblo. Entonces, eso fueron de las cosas que Daniel Ortega combatió. Entonces uno dice, ¿estará él camino hacia dirigir una dictadura en Nicaragua? Y ni siquiera hemos visto una posición del mismo presidente de Nicaragua. Por aquí, por Occidente, yo tomo con pinza todo lo que sale en los medios de comunicación. Ahora, yo debo decir lo siguiente. Yo he estado en los últimos 2 procesos electorales en Nicaragua y los procesos han sido limpios. O sea, votando la gente han sido limpios. Ahora, una cosa es la votación y otra cosa es la actitud del gobierno hacia la población. Yo no he vivido en Nicaragua eso de la represión que se dice y todo. Sin embargo, insisto, yo tomo con pinzas todo lo que venga de los medios occidentales. Uno tiene que buscar alternativas, a ver por dónde andan las cosas. Ahora, lo que para mí resulta extraño
es que a pocos meses de un proceso electoral se inicie una persecución judicial contra estas personas. Hay varios candidatos presidenciales presos. Claro, muchos de los cuales aspiran a la presidencia de la República. Sin embargo, las encuestas, sin embargo, las encuestas que uno conoce, sin embargo, y no me explico, le dan ganancia de causa al Frente Sandinista. Sí, entonces, sí, lo que yo no me están explico encabezando las encuestas. están por encima, muy por encima Sí, del resto. Entonces sí. no entiendo por qué encabezando las encuestas incurren en una situación como esa que genera muchísima suspicacia. Sin embargo, Manolo, vemos cómo no las agencias internacionales no se refieren en la dimensión que se está dando a la crisis colombiana. Bueno, ¿A qué se debe esto? Ahí va. Mira, estaba hablando de muchos de los países donde se han estallado situaciones de violencia. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, que lo mencionas, Domingo, Colombia es, óigase bien, A Iván Duque hasta le propiciaron un atentado que se puso hasta en duda. Se puso hasta en duda, como que fue un auto. Exacto, un falso positivo. Un falso positivo. Que son expertos en ese tema de los falsos positivos. Pero fíjense ustedes, Colombia es el país más desigual de América Latina. Correcto. Más desigual. Porque la gente está acostumbrada a ver a Bogotá. Bien, Bogotá, una ciudad bonita. Muy linda, muy linda. O está acostumbrada a ver cualquiera de las otras dos ciudades que son muy hermosas, ¿cómo se llama? Cartagena de Indias o Medellín. Bueno, sí. Pero cuando te vas al resto del país, al interior, el Estado está ausente, totalmente ausente. La miseria es realmente espantosa en ese país. Entonces, allí hay muchos problemas de viejo que se han agudizado ahora con la pandemia. ¿Qué ocurre en América Latina? Igual, incluyendo a Cuba. Sí. La pandemia ha generado una crisis económica, ha generado desabastecimiento, ha generado pobreza. Mucha gente se ha empobrecido, ha perdido sus empleos. A nivel mundial. Sí, pero como estamos hablando de América Latina, de la región, ha generado mucha pobreza, mucha situación de desesperación. Y es entendible que en Cuba, porque debo decir lo siguiente, que en Cuba hay insatisfacción. Y porque hay problemas de desabastecimiento, la gente quiere comida, la gente quiere medicamentos. Pero ustedes saben que a esta crisis a Cuba se le añade el bloqueo. Y cuando hablamos del bloqueo, la gente cree que es una consigna. Y la gente cree que el bloqueo es como una retórica. No. El bloqueo es una cosa real, penosa y muy triste. Cuba no puede ni exportar ni importar. Y es más, yo creo que fue durante el gobierno del presidente Trump que se prohibió a los barcos, o no se prohibió, se amenazó que los barcos que fueran con ayuda o fueran a llevar alimentos o tener intercambio de alguna manera con Cuba, se les iba a impedir el seguro. Ningún barco puede navegar sin seguro. La mayoría de los seguros de los barcos están en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un problema serio. Últimamente se les ha impedido, y esto sí es triste, eso sí es triste, la llegada de medicamentos en medio de la crisis. Entonces, tiene gente que no tiene comida, como no la tiene en Brasil, como no la tienen en Colombia, como no la tienen en ninguna parte, pero tampoco te permiten los medicamentos. Es un asunto bastante grave. Ahora bien, oigan qué es lo que pasa. Todas estas protestas derivadas o agudizadas, ya venían de antes, en medio de esta pandemia, han revelado males estructurales en América Latina. Falencias muy serias. Ausencia del Estado. Males estructurales, por ejemplo, en el ámbito de la salud, una salud disfuncional. Problemas en el ámbito de la educación, una educación disfuncional. Bueno, República Dominicana es un ejemplo de eso, de la disfuncionalidad de la educación. Termino la idea. De la disfuncionalidad de la educación, porque a pesar del 4% que el presidente Fernández había dicho que eso era un falso debate, a pesar del 4% hemos disminuido la calidad de educación en la República Dominicana. Sí, totalmente. Entonces, todas esas falencias, por ejemplo, en el caso de no solamente de la salud, donde el Estado no solo está ausente, es deficiente, pero el sector privado usa eso como una forma, como un medio de renta. Entonces, los pacientes no son pacientes, son clientes. Entonces tenemos ausencia del Estado por un lado y el sector privado explotando la situación de salud de los pueblos. Entonces, eso es una situación bastante crítica aquí en América Latina. En lo relativo, por ejemplo, a la parte previsional de la seguridad social, el plan de retiro, el sector financiero
se ha adueñado Sí, sí. de los ahorros Del dinero de ciudadanos, nosotros, los de los trabajadores. ciudadanos. Sí, sí. Yo recuerdo que en 1997, siendo yo asesor para la seguridad del presidente, me fui a Chile a estudiar, fuimos a estudiar varios sistemas, ¿no? Que en ese momento Estaba un gran debate. Sí, se estaba promoviendo las reformas. Promoviendo la capitalización individual. La reforma de los sistemas de seguridad social en todo el mundo. En todo el mundo. Pero mira, Manolo, ya hay, perdón, profesor, ya hay países que han otorgado ese 30% de los fondos de pensiones, como por ejemplo Chile y otros más. Pero voy ahí, latinos. porque yo no me quiero referir al otorgamiento de los recursos que hay, yo me quiero referir a otra cosa, me quiero referir a que esos fondos están en manos de esa gente y ha habido una situación, por ejemplo, de devaluación de la moneda de manera natural, que es esa devaluación natural que se da, pero ha habido devaluación bruscas de la moneda, de estas monedas en América Latina, de todas. Hay casos en que ha tenido que cambiarse la moneda, como en Brasil. Y cuando se dan procesos hiperinflacionarios, entonces la persona al final de su vida no tiene un centavo, porque la inflación se lo tragó. Entonces, el Estado está ausente en todos esos ámbitos. Entonces, tenemos que repensar qué vamos a hacer en América Latina. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Pero aprovechando repensar de lo que hay que hacer en América Latina, no quería que abandonara el tema de Cuba y quería que me diera el punto de vista. Los Estados Unidos están cometiendo un error con mantener el embargo hacia Cuba, en el sentido de que si se le levanta el embargo a Cuba, ¿qué tiempo podría mantenerse la revolución cubana todavía pegado después de la muerte de Fidel Castro? Porque hay que ver si Miguel Díaz-Canel tendría el mismo arraigo político que Fidel Castro. O sea, ¿están cometiendo desde ese punto de vista un error los norteamericanos con mantener el embargo a Cuba? No creo. Yo creo que ellos lo que están haciendo con ese embargo, infligir mayor dolor al pueblo cubano para cambiar la política, como ha dicho el asesor. Pero no cambiaría si le levantan el embargo. El asesor, porque eso mantiene a los cubanos cohesionados bajo un mismo estandarte. La bandera del embargo lo mantiene todavía mucho más unido. Bueno, yo no lo veo así. Yo lo que veo es un pueblo sufriendo mucho. Si tú le das vía de escape, el pueblo está mejor, quizás apoye más su revolución, porque si tú tienes más comida, más oportunidades, ¿verdad? En todos los ámbitos, entonces tú estarías más satisfecho. La idea de los embargos es precisamente generar descontento en la población. Hay un libro que mencioné recientemente en un programa. Pero con 50 a quien hace el embargo no le importa, Manolo, que el pueblo se muera de hambre. No, déjenme explicarles. Pero no con importa. 50 años ese embargo ha fracasado. Déjenme explicarles. Hay un libro que escribió el asesor para sanciones en Irán de los presidentes Barack Obama y el presidente Joe Biden. En ese libro, que se titula, oigan esto, qué cinismo, qué sarcasmo, se titula el libro, El arte de las sanciones. Qué barbaridad. Y en el arte de las sanciones, ese señor dice, y habla de su experiencia en Irak, cómo se disparó la moneda, cómo había escasez de alimentos, y él se regodea en eso. Entonces él dice en ese libro que las sanciones lo que buscan es causar el mayor nivel de suplimiento en la población para cambiar la política. Entonces, si tú quitas la sanción, que para mí es algo ya... Pero entonces no tiene fracasó sentido, porque... Que no tiene sentido porque para mí eso todavía son de los remanentes de la Guerra Fría. No tiene mucho sentido. El mundo cambió. Y eso evidentemente no ha funcionado en Cuba. Para lo único que ha servido es para generar pobreza. Por eso para digo. generar necesidades en el pueblo cubano, que de manera heroica durante 60 años ha resistido. Y puede exhibir cuestiones que no pueden exhibir otros países de América Latina, sin embargo. O sea, que no tienen embargo, que no tienen ningún tipo de restricción, ni por Europa ni por los Estados Unidos. Puede exhibir, por ejemplo, un sistema de salud robusto, mejor que en toda América Latina. Puede exhibir un sistema de educación robusto, también mejor que el resto de América Latina. Uno de los mejores sistemas de salud del mundo incluso. Y uno de los mejores sistemas de educación del mundo incluso. Es más, Cuba, un país pobre, bloqueado, tiene una vacuna que ya está lista para suministrarse. Dos listas para suministrarse, pero está desarrollando 5. Un país pobre
No lo está haciendo Argentina, unos países poderosos y ricos. Se amenazó a ni Brasil, ni México. En los Estados Unidos amenazaron con sanciones a países que hicieran llegar químicos a Cuba, claro que sí, para la elaboración de las vacunas. De las vacunas, porque la idea es cerrarlo. Entonces yo creo que eso ya Manolo, no tiene sentido. ¿Por qué persistir si incluso en reuniones de las grandes naciones y potencias casi el 100% está contra ese embargo? Solamente se oponen al embargo históricamente de los 192 países, ¿verdad?, que componen ¿Cuántos lo la ONU. apoyan? 2 se han votado en contra, que son Estados Unidos e Israel. En contra del levantamiento. En contra del levantamiento del embargo, Estados Unidos e Israel, básicamente. Entonces, Estados a veces Unidos se no le suma uno que importa. otro, dependiendo de la presión que ejerce Estados Unidos, pero la mayoría, todos, prácticamente todos. están en Manolo, para desacuerdo con el cerrar embargo. Cuba y entrar en Haití, el tiempo ya Que no se nos quede Haití, sí. Nos amenaza ya. Manolo, para cerrar Cuba, entonces, ¿cuáles son las perspectivas con la realidad de que los dos principales líderes de la revolución, uno, pues ya fallecido en el año 2016, y el otro que acaba de retirarse ya, no solo de la presidencia, sino de los cargos del Partido Comunista, Raúl Castro? ¿Qué perspectiva se ve para el pueblo cubano? Brevemente, Manolo. Mira, hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Yo creo que la revolución cubana impuso un sistema de gobierno que tiene que evolucionar. Porque, fíjate, hay ejemplos muy claros de sistemas revolucionarios en donde hubo revoluciones socialistas que han evolucionado. Es el tema de China, ¿verdad? China inició reformas a partir de 1979 con Deng Xiaoping. Y ellos llamaron lo que han definido como un sistema socialista con peculiaridades de China. Y que el presidente Xi Jinping lo ha llamado como un sistema socialista de mercado. Pero los vietnamitas han hecho lo mismo, tienen una especie de sistema socialista de mercado. Estados Unidos tiene relaciones con ambos países. Por supuesto. Tanto con China comunista como con lo que pasa con Vietnam Estados Unidos, comunista. a mí me da la impresión Sí. de que Estados Unidos, los candidatos y los presidentes, hacen compromiso y tienen presión electoral con los cubanos de Miami. Yo no sé por qué. Eso es lógico. Tiene mucho que ver con eso, porque Estados Unidos saben que eso no tiene sentido. Es más, Barack Obama empezó el camino de la negociación Pero ¿por para qué flexibilizar y distender las relaciones entre Cuba y ese país. ¿Por qué estar a favor de un grupito que está en su propio territorio, Estados Unidos, y estar en contra de casi todos los países que le dicen basta con ese embargo? O sea, ¿cuál es la ventaja de a una mínima parte? Hay muchas cosas internas en los Estados Unidos que definen su política exterior. Esa es la realidad. Y para mí esa es una de ellas. Manolo, Haití, Manolo. Bueno, y este magnicidio, cuánta confusión existe en torno a la muerte del presidente Jovenel Moïse. No hay nada definido, determinado, y lo que tenemos es diversas versiones que surgen desde Colombia, pasando por los Estados Unidos y llegando al propio Haití. ¿Qué ha acontecido en Haití y cómo lo ve la fuerza del pueblo? Bueno, mira, en Haití la verdad es que nadie sabe lo que ha ocurrido. Hay muchas versiones. Todos los días surge una versión distinta. En principio surgió, y me llegó a mí un documento en el que líderes del partido del presidente muerto acusaban al primer ministro de facto, que está frente al gobierno hoy, como parte Joseph. como el autor intelectual del magnicidio. Bueno, eso circuló el primer día en la tarde de haberse cometido el asesinato. Sí. Luego surgen otras versiones y ahora se retoma otra vez esa versión de que él fue el autor intelectual. A mí, sin embargo, no me interesa mucho qué ocurrió. A mí, en lo personal, me interesa cómo impacta eso en la República Dominicana. Correcto. Y pienso que ahí hay un problema de seguridad nacional. Creo que el gobierno ha tomado medidas importantes, como la de abrir la frontera para el comercio, sí. Porque de no abrir la frontera para el comercio, la presión que se iba a generar allí iba a generarle a la República Dominicana una situación de inseguridad. ¿Por qué? Porque no es verdad que si eso se extendía por un par de semanas más, esos haitianos iban a resistir dentro de Haití muriéndose de hambre. Eso no es verdad. Entonces, eso es una especie de válvula de escape, ¿no?, para que los haitianos puedan abastecerse y tener alimentos y los productos que necesitan para su vida diaria. Entonces, y además resuelve otro problema, el problema comercial. Ese es nuestro segundo socio comercial. Hay una exportación hacia Haití significativa
de parte de la República Dominicana, y obviamente que esta crisis impacta negativamente en esa área en la República Dominicana. Y el papel de la comunidad internacional. Por lo tanto, ahí voy. Por lo tanto, yo creo que ha sido bueno que hayamos abierto la frontera. Excelente. Yo creo que hay que darle seguimiento al proceso haitiano porque todavía eso no concluye y nosotros no sabemos en qué concluirá. La comunidad internacional, como siempre, indiferente al problema haitiano. Qué barbaridad. Nosotros, y no es un cliché, pareciera ser que la comunidad internacional, que es una cosa acéfala, que yo no la entiendo mucho todavía, lo que pretende eso, sobre todo los líderes, ¿verdad? Los países líderes de la comunidad internacional, parece que quieren dejar esto en manos de la República Dominicana. Ha pasado así. Pasó cuando el ciclón, ¿verdad? Que la República, en principio, anunciaron una serie de ayudas que no llegaron. El terremoto del 2010. Perdón, el terremoto del 2010. Una serie de ayudas que no llegaron. ¿Es posible que vengan más haitianos, aumente la llegada de más haitianos a República Dominicana con esta situación de Haití? Miren, yo quiero ser sincero con esto, aunque provoque alarma. Yo creo que eso es inevitable. Porque mire qué es lo que no, pero o sea, tenemos mal contado casi 2 millones. Porque mira qué es lo que pasa. Aquí tenemos barrio completo que ya son haitianos ilegales. Haití es un país inviable, un estado fallido. Ahí no hay esperanza de que surja nada. Ahí estuvo la MINUSTAH tratando de resolver el problema de la inseguridad y fracasó. Por Dios, entonces, ahí lo que dejaron fue violaciones y enfermedades. Entonces, los países, ¿qué salida puede buscar la comunidad internacional a Haití? La única salida que hay que buscarle a eso es la inversión. Es inversión. Porque si tú no tienes un país con condiciones materiales adecuadas para crear instituciones, no van a surgir. Oye, son las condiciones materiales que generan las instituciones fuertes. Si no hay instituciones fuertes, o sea, si no hay, no instituciones fuertes, si no hay un despegue económico en Haití, no habrá ni un poder ejecutivo funcional, no habrá un legislativo funcional, no habrá un poder judicial funcional, nada funcionará. Esa es la realidad, así ha sido la historia de la humanidad. No podemos dejar ir a Manolo, hemos concluido el tiempo que teníamos para esta entrevista, pero aunque efectivamente vino a orientarnos y a orientar a nuestra audiencia con relación a la situación de crisis en la región, como hemos podido ver, es un conocedor de todos los temas que ha abordado en términos internacionales, cómo nos orienta y el manejo que tiene el secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, Manolo, usted no se puede ir de aquí sin decirnos cuál es el nerviosismo que existe en los adversarios de la Fuerza del Pueblo, que ante una realidad que se expresa cada día, que está ahí, que es tangible, que se puede palpar, Fuerza del Pueblo es una de las 3 principales fuerzas políticas del país, sin duda es un partido mayoritario y sin embargo vemos sectores políticos que se resisten a reconocer esta realidad. ¿Qué es lo que pasa, Manolo, con la Fuerza del Pueblo y el liderazgo de Leonel Fernández? Bueno, evidentemente Leonel Fernández se ha convertido en el líder de la oposición, es una cuestión indiscutible, las encuestas lo dicen y a los que no dudan de algunas que hay por ahí, bueno, está la GAL, que lo reveló en noviembre del año pasado, diciendo que Leonel Fernández era percibido por la población como el líder de la oposición en alrededor de un 33.7%. El que le pisaba los talones bastante, o sea, siguiéndolo, era Danilo Medina, con 6.5%. Pero ¿cómo que le pisaba los talones? No, bueno, de 33 a un 6. No, pero eso es irónico. Sí, hubo sarcasmo ahí. Bueno, no le oye, 33 a 6 y el que le sigue pisándole los talones. Lo digo porque era el más cercano. Y está a 10 kilómetros de distancia. No, lo digo porque es el más cercano. Bueno, porque el resto no llegaba a 1. Bueno, ustedes lo pueden verificar en la encuesta. Eso fue en noviembre, sí. En noviembre de Galo. Y después de eso, yo creo que el liderazgo del presidente Fernández se ha fortalecido, porque no está haciendo una oposición irresponsable, sino una oposición propositiva, en todo caso, y está usando todas las secretarías del partido para hacer propuestas. En el día de ayer, por ejemplo, una rueda de prensa muy interesante que encabezó mi querido amigo y compañero Domingo Jiménez,
con un documento bastante pesado, interesante, en el que planteaba el incremento de salarios para los trabajadores, no solamente del sector privado, sino también del sector público, por un tema también que está pendiente, que nos parece un abuso y una violación a la ley, a la Constitución de la República, es que la gente que ha sido cancelada no se le estén dando sus prestaciones. Entonces, eso es una barbaridad. Incluso hay personas que tienen sentencia de tribunal y no le hacen caso. Sí. Entonces, aquí hay un problema de vulneración del Estado de Derecho. Y eso es muy peligroso que el gobierno vaya por ese camino. Es muy peligroso. Estamos en medio de la pandemia. Hay una crisis profunda, como nunca antes vista en la República Dominicana. Y si encima tú le añades atropello, y si encima tú le añades el violación a la ley y al Estado de Derecho, tú no sabes qué puede parar esto. Esa es la realidad. Qué bien, qué bien. Fuerza del Pueblo, sin dudas, va a preservarse como partido mayoritario y se le van a entregar los recursos de la Junta. El Partido de la Liberación Dominicana ha planteado su comité político que va a recurrir la sentencia, aunque ya afloraron hoy a la opinión pública, pues, versiones de que esto sería dejado sin efecto por parte del PLD. Yo pienso que ellos tienen que rectificar y retirar eso, porque eso no tiene futuro. Entonces el golpe sería mayor si pierden otra vez. Right. Han estado perdiendo todo cada vez que someten una instancia en contra de la fuerza del pueblo. Perderían de nuevo. 22 ¿Qué veces sentido tiene? Han perdido, veces. 22. Sería la número 23. Sería la 23. No tiene sentido porque la verdad es que ya a mí me parece que no tiene ya vuelta atrás esa decisión del Tribunal Superior Administrativo. La Fuerza del Pueblo, evidentemente, es un partido mayoritario, no porque lo decidió el Tribunal Superior Electoral, es porque tiene el favor del pueblo dominicano. Un favor que no se pudo expresar en las pasadas elecciones porque no pudimos estructurar una boleta única y los votos de nuestra organización se dispersaron, entre otros factores que convergieron para que se diera lo que finalmente ocurrió. Para terminar, Manolo, y apelando a su capacidad de síntesis, vamos a tener en el año 2024, es cierto, se habla de esto ya, a un Leonel Fernández candidato común de todas las fuerzas bochistas, incluyendo, según dicen, con la mayoría de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué posibilidad hay de un Leonel Fernández candidato presidencial 2024, de todo un bloque opositor que conlleve a la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, yo pienso que la Fuerza del Pueblo va a encabezar un proyecto político en el que converja toda la fuerza bochista. Eso es lo que yo veo. La gente anda diciendo por ahí que Leonel debe ser el presidente para el 24. Ya lo sienten así. Ya lo están haciendo presidente. Es muy común oírlo en todas partes. Es cierto, es cierto. Entonces, también oigo entre los compañeros, antiguos compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, un sentimiento que gira en torno a eso. O sea, que tenemos que congregarnos de nuevo en un proyecto político para alcanzar el poder con el PLDismo sano que encabece, obviamente, la Fuerza del Pueblo y el compañero Leonel Fernández. Bueno, señores, gracias a Manolo Pichardo, señora. Hemos tenido aquí formidable, sin señores, formidable. Así es que aplausos para Manolo. Gracias por su presencia aquí y esperamos tenerlo muy próximamente. Próximamente esperamos tenerlo en el más breve plazo posible aquí en Tomando el Pulso. Gracias, Manolo. Vamos a una breve pausa. Esta le gusta a Manolo también, así es que escúchenla. Adelante, Gabriel. Estamos Tomando el Pulso. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz si estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que
te estoy acostumbrando a amar. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Te estoy queriendo tanto que... Bueno. Ahí tenemos en el periódico Hoy, periodista, me estaba enseñando un titular sobre una información basada en fuente de entero crédito. Vamos a ver si podemos compartirla con los oyentes antes de abrirle los micrófonos, digo, el teléfono. Vamos a ver a Adelaida Martínez. El periódico Hoy, en la fecha de hoy, día de hoy, dice, título, PLD no recurrirá a sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Comité Político varía decisión. Luego de que la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana informara que dicha entidad recurriría la sentencia del TCA sobre el reconocimiento del Partido Fuerza del Pueblo como una fuerza política mayoritaria y la distribución de los recursos dependiendo de los resultados de las pasadas votaciones, una fuente de entero crédito confirmó al periódico Hoy que el Partido Morado no va a recurrir a la resolución del Tribunal Superior Administrativo. ¡Wow! Bueno, vamos a esperar entonces la confirmación. El PLD se reúne hoy. Sí, que se reúne. Correcto, es lo más para sensato. Es lo para el sistema de partido. No, y para el PLD, y en términos sería, como decíamos ahorita, perder otra vez, que se le sumaría otra derrota frente a Fuerza del Pueblo. En términos particulares, para el propio Partido de la Liberación Dominicana, es una decisión inteligente que le favorece sin dudas, y qué bueno, la oposición lo que tiene es que ir en pro de mirar y enfilar hacia las ejecutorias de gobierno y procurar que se gobierne bien. Alguien me decía ayer, mire, usted tiene razón, el presidente Luis Abinader tiene que hablar del aumento a los empleados públicos. Bueno, voy a compartir, y venimos con los oyentes, voy a compartir algo que le envié a Gabriel Dávila ahora, y vamos a compartirlo para que ustedes escuchen. Ya se reunieron. Ya se reunieron. Para que ustedes escuchen a Joni Estrella, revelando algo que ella como testimonio conoce con relación a Jean Alain. Mucha gente, yo le he preguntado aquí, recuerden que yo he dicho y le he preguntado a la periodista y a Michael Cleto, pero ¿por qué que este hombre genera tanto rechazo? Sí. Mucho tanto, rechazo. ¿y por qué tanta gente se alegra? ¿Y por qué cuando lo agarraron se dio cacerolazo? Pero una cosa increíble. Una celebración. Una celebración. De su desgracia. Bueno, pues rapidito, vamos a escuchar a Joni. Oigan este testimonio y venimos con los oyentes. Personas que estuvieron en las garras de Jean Alain. Por eso el odio generalizado. Públicos. Sí, por eso él tiene tanto odio y por eso él tiene tantos enemigos. Señores, hay un caso de un papá que su hijo estaba en el mismo colegio del hijo de Jean Alain. Tuvieron una pelea de niños normal. Señores, él quería que sacaran al niño del colegio y le estaban explicando, óyeme, no, eso fue una pelea de niños normal. Él hizo lo imposible y logró meter al papá del niño un día en la cárcel para luego llevarlo al colegio y decir, miren, él es un criminal. Y así sacaran al niño del colegio. ¿Cómo así? Cosas así. Llegó a ser ese señor. Por eso es que él tiene tanto odio. Porque nosotros conocemos casos públicos, pero hay otro caso privado que nosotros no tenemos la menor idea. Atento a su plátano. Es tiempo de los oyentes tomar el pulso. Llame ahora 809-682-9850. Tiempo de los oyentes.
Tomando el pulso, increíble, pero cierto. Bueno. Buenas tardes. Venga, adelante, Telma Ya Sánchez. se han hecho diversos estudios que han determinado que en esta pandemia se han beneficiado en todo el mundo los ricos. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y digo esto porque eso de ayer, si bien es cierto que se nota buenas intenciones de subirle el sueldo a la administración pública, privada, falta la pública, no menos cierto es que la reclasificación es un engaño. Y digo esto porque los grandes empresarios van a pasar en esta pandemia a ser mini, los mini van a pasar pequeños y así al final de cuentas nadie va a hacer aumento. Eso es un engaño, porque todo el mundo sabe que los empresarios en esta administración que lleva casi un año son más ricos, mucho más ricos. Buenas tardes. Bueno, nosotros prometimos, lo único que teníamos hoy a nuestro invitado de Lutz, el licenciado Manolo Pichardo, pero vamos a abordar esta temática, tomando el pulso. Venga. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Anselmo. ¿Cómo va? Todo bien, doctor. Mire, doctor, tengo dos quejas en tomando el pulso. La segunda, venga. Vamos a ver. Sí, quería hacer una pregunta a Manolo y lamentablemente lo dejaron ir sin que nosotros los oyentes podamos... Sí, porque hablar. avanzó mucho el tiempo, tiene razón. La próxima vez abrimos los teléfonos. Sí, y brevemente, tomando el pulso ayer dijo que iba hoy a hablar del caso de Héctor Olivo. Muchas gracias, doctor. ¡Ay, santísimo! Tiene razón. Pero fíjense que tomando el pulso hoy no tuvo comentario de Domingo Jiménez. O sea que todo esto ha sido prorrogado para mañana. Tomando el pulso. Venga. Sí, buenas tardes. Están muy atentos. Buenas tardes. Adelante, Manuel. ¿Cómo se titula esa canción de Pablo Milanés que usted puso al principio? Canción para la unidad latinoamericana. Ok. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Un breve lazo en el tiempo del universo, un segundo. Tremenda. Todos los aportes que han hecho, ahí mencionó a Simón Bolívar, a Martí, a Fidel, Fidel Castro, ahí tenemos a Juan Bosch, tenemos a Manolo Tavares Justo. ¿Y cómo cree el imperio que a esta altura de juego nos va a meter, ¿cómo se dice esto? Lo que trajeron los españoles, espejito Espejito, sí. No, eso es imposible. Pero qué no le queda de otra que hacer lo que intentó hacer Obama. Y el comentario que usted hizo de que debemos ir haciendo ajustes. Sí, eso claro. es así. Eso es así, claro que sí. Bueno, me hago eco de un tuit de mi hijo, el economista y comunicador Ernesto Jiménez. Oigan qué interesante, plantea Ernesto en este tuit posteado a las 2:36 de la tarde de este día 15. Un día como hoy, del año 1876, falleció en Venezuela el más grande de todos los dominicanos, Juan Pablo Duarte. Su sacrificio, genialidad, honestidad, decoro, fe y liderazgo hicieron posible la fundación de la República Dominicana. Lord inmortal al padre de la patria. Ahí está mi hijo, haciéndome sentir todo el orgullo del mundo. Tomando el pulso, venga. Sí, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, dele, Richard. Yo haciendo una reflexión, señores, pero todavía en el PLD no ha pasado nada. Ustedes se imaginan en el 2012 lo que Leonel entregó y en el 2020 lo que queda, no tienen nada en ninguna institución. Todo disminuido. Esa es la gran reflexión. Siguen las renuncias en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno. Renunció una diputada en San Juan. Se han quedado sin legisladores. Bueno. Pero según algunos amigos de los medios de comunicación, enseñando encuestas, el PLD está creciendo. Tomando el pulso. Venga. Mis tres amantes. Judy, querida.
Señores, esa ternura que ustedes tenían hoy, Dios del cielo, Dios tiene mío. que ir más allá. Claro que sí. Oye, ¿qué se parece tanto a ustedes y a Leonel? Y quiero decirle un chisme. Venga. A mí me dijeron que hubo un grupo que dijo que se iba a ir hasta del comité político y iban a dejarlo solo si ellos recurrían la sentencia. Así que prepárense. Ay, Dios mío, ahí está, primicia de Judith. De Judith. Un grupo del comité político amenazó con que si se recurre la sentencia, ellos salen del PLD, informa Judith en esta llamada. Tomando el pulso, venga. Buenas tardes, Domingo. Un abrazo para todos. Mire, yo hablando con un gran amigo, Sí. con dos amigos, Radamés Jiménez Peña y con Tobías Crespo, cuando Sí. aquella infausta sentencia de que quisieron juntar en la mayoría en el Congreso y la segunda mayoría. Y es que son escenarios deslindados por Claro, la ley. claro. Cuando se toma esa palabrita de últimas elecciones y la perversidad fue juntarla todas, las que fueron en abril. Ay, Dios mío, eso es ¿Me verdad. entiende, Domingo? Totalmente, ¿eh? Santo Padre. ¿A dónde que se elige eso? Me decía Tobías. En el Senado que se elige. Claro, se decide mayoría cuál es la congresual. segunda mayoría, ¿Quiénes que van a claro. levantar la mano? Me dijo Tobías. Porfirio, ¿quién es que van a levantar la mano? Ay, Dios Digo, los mío. senadores. Pues entonces ahí no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Estaba contundentemente establecido, tomando el pulso. Venga. Domingo. Sí. El PLD está creciendo, en la verdad que sí, pero como lo enano. Ajá. Para abajo. Tomando el pulso. Venga. Dale, José Jorge, que nos vamos. Dale. Dale, José Jorge. Nos vamos. No, espérese, aló. Venga. No están transmitiendo directo el programa de Tomando el Pulso por YouTube. Hoy no lo pasaron, no. Yo vi que- No, pero no lo pasan nunca, lo que ustedes suben. Es que no es en directo. Después que se acabe el programa aquí, se sube, se carga. Y la transmisión que se ahora hacía, a la que usted se refiere, que era por mi cuenta de Instagram, hace unos meses que efectivamente ya no se está haciendo. No, está bien, yo lo sé. Eso es Yo cierto. primero lo oigo a ustedes y después lo veo en televisión. Esta historia de hoy, de Tomando el Pulso, correspondiente al 15 de julio del 2021, ya ha sido escrita y concluye con los ¿y qué le sucede? ¿Y qué le sucede a...? ¿Y qué le pasó? ¿A quién, Piti? ¡Al brujo de Tangalán! ¡Ay, Dios mío, el hombre no quiere devolver los cuartos! El hombre de los plátanos. Sí, decía Yangalán, mira, hazte un trabajo con 2 coras de bacalao. 2 arenques preñados. Ah, bueno. El bacalao para que baña con él. Ajá. El cabeza de arenque para que mete en pantaloncillo. ¡Ay, Dios! Y los plátanos meten en el caja fuerte. Y tú me la que tiro para agarrar presa. Y Yangalán hace tiempo que está en el bote. ¡Le falló el brujo! ¿Y qué le sucede a...? ¿Pero qué le sucede a Marcos Cruz? ¿A quién? ¿A quién? A Marcos Cruz, Ah, bueno. el presidente interino del Tribunal Superior Electoral. Ah, bueno. Dijo él, Ajá. que todo allí durante su gestión ha marchado sin ningún incidente y en pura unidad. Pero Marcos, Ay, Dios. ni tú te crees. ¿Y qué le sucede a...? ¿Y qué le sucede? ¿A quién? Al jefe de la policía haitiana, Ay. que quiere meter a la República Dominicana en un entierro en el que no tiene ni una velita chiquitita. ¿Qué le sucede al jefe de la policía de Haití? Y hasta aquí, Tomando el Pulso. Noticias, comentarios, entrevistas, análisis y mucho más. Tomando el Pulso.